La Inmaculada Concepción, Pedro en Roma, el Purgatorio. ¿Son doctrinas católicas bíblicas o inventos de la Iglesia? Hoy, un sacerdote responde a las tres preguntas más comunes y difíciles que nuestros hermanos evangélicos nos hacen. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a simular una de esas conversaciones o debates amistosos que muchos católicos hemos tenido. Voy a ponerme en el lugar de un amigo evangélico sincero, con Biblia en mano, y le voy a hacer tres de las preguntas más comunes que nos plantean. ¿Está listo? Listo. Y me encanta este formato porque estas son preguntas justas que merecen respuestas claras. Y es importante recordar que estas preguntas casi siempre vienen de un amor profundo por la palabra de Dios, y debemos responderlas con ese mismo espíritu de caridad y búsqueda de la verdad. Perfecto. Primera pregunta, y es sobre María. Padre, yo he leído la Biblia de principio a fin, y no encuentro por ningún lado las palabras Inmaculada Concepción ni Asunción. ¿De dónde saca la Iglesia Católica que María nació sin pecado original y que subió al cielo en cuerpo y alma? Es una pregunta excelente, porque es verdad. Esas palabras exactas no están en la Biblia, pero los conceptos teológicos que representan sí están profundamente arraigados en ella. Vayamos por partes. La Inmaculada Concepción no se refiere a la concepción de Jesús, sino a la de María, y se basa en una lógica teológica que fluye de la Escritura. En Lucas 1, el ángel Gabriel no saluda a María diciéndole «Hola María». Su saludo es su título, «Alégrate, llena de gracia». En griego, «kecharitomene», que significa algo así como «tú que has sido y continúas estando completamente llena del favor divino». Es su identidad. Para ser la portadora digna del Dios Santo, la nueva arca de la alianza, tiene un sentido teológico profundo que Dios, en previsión de los méritos de la cruz de su Hijo, la preservara de la mancha del pecado original. No por su propio poder, sino por una gracia única y anticipada de Cristo. ¿Y la Asunción? La asunción es la consecuencia lógica de eso. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La corrupción del cuerpo en el sepulcro es vista como una consecuencia del pecado. Si María, por la gracia de Dios, fue preservada de todo pecado, la conclusión teológica es que también fue preservada de su consecuencia, la corrupción del sepulcro. Y la evidencia histórica es fascinante. Desde los primeros siglos tenemos iglesias y santuarios dedicados a la tumba de todos los apóstoles. Pero no existe ninguna tradición, en ninguna parte, de una ciudad que reclame tener las reliquias corporales o los huesos de la Virgen María. Su tumba, desde el principio, fue venerada como vacía. La creencia en su asunción en cuerpo y alma es una tradición apostólica antiquísima. Muy bien. Segunda pregunta. ¿En qué parte de la Biblia aparece que San Pedro se fue a Roma y murió allí? Si él fue el primer papa, el líder de la Iglesia, parece un detalle demasiado importante como para que la Biblia lo omita. Tienes razón, es un detalle crucial. Y de nuevo, la Biblia no nos da un itinerario de viaje de San Pedro, pero nos da pistas muy fuertes. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, él termina su saludo diciendo, «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda». En el siglo I, entre los cristianos, Babilonia era el nombre en clave más conocido para la ciudad de Roma, el centro del imperio pagano que los perseguía. Pero la prueba más contundente no es solo bíblica, es histórica y arqueológica, y es simplemente abrumadora. Cada escritor cristiano importante de finales del siglo I y principios del XII, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, testifica unánimemente que Pedro predicó, lideró y fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Y para rematar, en el siglo XX se realizaron excavaciones arqueológicas directamente debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro y se encontró una necrópolis del siglo I. Y justo ahí, una tumba venerada desde el principio con inscripciones en griego que decían Petros eni, que significa Pedro está aquí. La evidencia histórica es tan fuerte que la mayoría de los historiadores, incluso no católicos, la aceptan como un hecho. La evidencia histórica es ciertamente impresionante. Vamos a la tercera y última pregunta, una muy grande. ¿Dónde habla la Biblia del purgatorio? Para muchos, suena a una segunda oportunidad, que la Biblia no ofrece, o a una invención medieval. El purgatorio no es una segunda oportunidad. La decisión por o contra Dios se toma en esta vida.
El purgatorio más bien es un estado de purificación final para aquellos que mueren en amistad con Dios, es decir, salvados, pero que todavía no han alcanzado la perfecta santidad necesaria para entrar en la presencia directa de Dios. Y la idea se basa en dos verdades bíblicas muy claras. Verdad número 1. Nada impuro entrará en el cielo. El libro del Apocalipsis 21-27 dice claramente que en la Nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa impura. El cielo es un estado de perfección absoluta. Verdad número 2. La oración por los difuntos es útil y bíblica. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, un libro que está en la Biblia católica desde el principio, el héroe Judas Macabeo y sus hombres ofrecen sacrificios y oraciones por sus compañeros caídos en batalla para que fueran librados del pecado. Ahora, pensemos lógicamente, si esos soldados estuvieran ya en el cielo, no necesitarían oraciones. Y si estuvieran en el infierno, las oraciones no les servirían de nada. Por lo tanto, debe existir un tercer estado o proceso después de la muerte, donde las oraciones de los vivos pueden ayudar a los que han muerto en la gracia de Dios a ser purificados. Ese lugar o proceso es lo que la Iglesia llama purgatorio. ¿Y hay alguna pista en el Nuevo Testamento? Sí. San Pablo en 1 Corintios capítulo 3 habla de cómo la obra de cada persona será probada en el día del juicio. Y dice que si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta imagen de una purificación por fuego para alguien que ya es salvo es la imagen clásica que la Iglesia ha usado para entender el purgatorio. Para resumir, Padre, los dogmas marianos se basan en la lógica teológica y la tradición apostólica. La presencia de Pedro en Roma se apoya en pistas bíblicas y en una evidencia histórica abrumadora. Y el purgatorio es la conclusión lógica de que nada impuro entra al cielo y de que la oración por los muertos es una práctica bíblica. Exactamente. La fe católica no se basa únicamente en encontrar un capítulo y versículo para cada doctrina. Se basa en la reflexión de la Iglesia sobre la totalidad de la revelación de Dios, la Escritura y la tradición apostólica, guiada por el Espíritu Santo a lo largo de 2000 años. Padre Daniel, gracias por responder a estas 3 preguntas tan difíciles con tanta claridad. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga. Y a ustedes, ¿cuál de estas 3 preguntas les ha resultado siempre más difícil de entender o de explicar? Compártanlo con respeto en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.